el secreto de la oración, porque Él nos va a hacer que caigamos de rodillas. Señor, yo no entendía esto. ¿Qué pasó con Job? De oídas te había oído. Job escuchó a Dios y Dios comenzó a preguntarle acerca de la creación. Y con esas preguntas Job reconoció quién era Dios. Y Job dijo, ahora sí te conozco, Señor. Pues bien, si queremos en verdad tener una relación íntima de amor con Dios, necesitamos ir a la palabra y necesitamos ir a la oración. Solamente a través de eso podemos caer de rodillas diciendo, Señor, ahora entiendo que estoy haciendo mal, que estoy maltratando a las personas, o que voy bien, gracias Señor, Dios me está afianzando, estará bien. Pero yo creo que en la mayoría de las veces Dios nos exhorta, Dios nos redarguye, Dios nos corrige, también nos anima, por supuesto, pero nosotros, aún como iglesia, como comunidad, repito, estando no en tinieblas, pero sí necesitamos luz para no caminar tanto en esa oscuridad que permanentemente quiere aparecer de frente a nosotros. Necesitamos, como el apóstol Pablo, ver esa luz. ¿Dónde? En la comunión íntima con Él. La luz nos despierta, la luz implica cambios. Párese frente a un espejo a ver si no ve su rostro, y si tiene algo sucio se va a dar cuenta que tiene que quitarlo de allí. La palabra es un espejo, por supuesto, y en ese espejo de la palabra nos podemos ver, y Dios nos escribe una carta de amor donde nos dice las maravillas de Él para cada día, y en esa gratitud a Dios por esas maravillas viene la sabiduría, esa luz viene al corazón, al espíritu, nos da entendimiento y podemos vivir los tiempos de Daniel. Daniel era entendido en lo que pasaba en esos tiempos. Pero cuántas veces puede llegar un hijo a un padre y el padre dice, yo no tengo ni idea, pregúntele a su mamá, y la mamá, yo no sé, llame al pastor a ver qué le dice, o pregúntele a la abuela, o pregúntele a aquel o a aquel otro. No, hermano, Dios nos dio la capacidad de formar un hogar y nos dio una herramienta poderosa que es la palabra, su pensamiento, para acercarnos a ese pensamiento y entender cuál es la luz para este tiempo. Hay una luz que nos habla de paz, hay una luz que nos habla de consuelo, hay una luz que nos exhorta, que nos anima, que nos redarguye, que nos dice, este no es el camino, pero también nos dice, mire, yo voy aquí, ¿hacia dónde vas a ir tú? Si yo voy por este lado, ¿tú por dónde vas a ir? Esa es la luz en oración. Bien, el otro pasaje que tenía, ya lo leímos, pero vamos a volver a leer, Efesios capítulo 5.